Johanna Salazar tuvo inicio en MTV. Después de 15 años de trabajo en donde se destacó por su buena labor, hoy en día trabaja en su propia compañía de producción, Two Goats. Bienvenida, Johanna, ¿cómo estás? Hola Jessica, bien, gracias. Gracias por tenerme aquí con ustedes. No, el placer es de nosotros. Y cuéntanos primero sobre los inicios de tu carrera. ¿Cómo empezaste en producción? Pues en realidad ni siquiera sabía que era producción. Yo estudié periodismo y estudios internacionales y yo me imaginaba siendo una periodista cubriendo guerras, metida así en la mitad del caos y escribiendo y mandando noticias al mundo. Pero traté de tener internships, yo quería enfocarme en el espacio latino, porque crecí en un pueblo en los Hamptons que no habían casi latinos en ese tiempo, entonces yo como que quería estar con mi gente. Entonces mi mamá limpiaba casas y yo limpiaba casas con ella, y un señor que yo le limpiaba la casa y la esposa se encariñaron conmigo, tenían una hija de mi edad y me veían como tan echada para adelante, tan ambiciosa, y entonces me ayudaron a tener un internship en MTV, me recomendaron y así fue como empecé. Y yo decía, yo quería trabajar en Telemundo y en Univision y terminé en MTV. Y eso me puso como la trayectoria de mi carrera como por otro camino, no lo que yo me imaginaba. Entonces me puso más en producción, menos en periodismo. Y así empecé como intern en MTV y después seguí subiendo hasta que llegué a ser la vicepresidenta de Production Planning and Operations en Viacom. En ese tiempo ya era MTV, VH1, Logo, Comedy Central, Spike. Ya yo trabajaba con todos los canales. Y así empecé. Como tú dijiste, hiciste primero tu bachelor's en periodismo, después empiezas a trabajar en Viacom y después vuelves a la universidad a hacer tu MBA. También has hecho certificados en Harvard. ¿Cuál crees tú que es el papel de la educación formal en el éxito de las personas? ¿Qué tan importante es ir a una universidad? Pues para mí es primordial. Mira, yo pienso que si yo no hubiera tenido mi maestría, mi MBA, cuando yo regresé a Viacom, porque yo estuve fuera como casi 7 años, y mi jefe viejo de cuando estaba en MTV me trajo, y me acuerdo que yo entré a un equipo nuevo donde no conocía a nadie, era un grupo de todos senior directors, todos ya estaban como peleando por ese título de VP, y yo entré de la nada para ellos que no me conocían, y me promovieron ahí mismo a vicepresidente y nadie podía entender. Yo pienso que mi educación tuvo mucho que ver, pero también yo pienso que las ganas de querer ser líder, de enfocarse en uno mismo, no solamente la educación formal, pero también la educación personal. Uno debe de desarrollarse como persona, como ejecutivo. La inteligencia emocional es para mí primordial, es igual a la inteligencia regular, si así se le dice, pero la educación es muy, muy importante, especialmente educación formal, porque si uno quiere ser grande y competir con los grandes, la competencia es fuerte, entonces uno se tiene que preparar. Preparación es key. Y ahora que hablas de la inteligencia también emocional y de la competencia, ¿cómo fue para ti entrar a competir en un terreno que era mayormente de hombres? Fuerte. Yo pienso que mitad de mi carrera la he pasado, aparte de hacer el trabajo, ha sido aprendiendo a manejar gente, a manejarme a mí misma, mis emociones, mi estado mental. Y con hombres es inteligente, es interesante, porque yo detesto cuando a mí me ponen como en el box, en la caja de las mujeres, porque yo soy inteligente y ya, no importa que sea mujer o hombre, pero sí tiene mucho que ver cómo nos crían. Y una cosa que aprendí cuando hice mi maestría es que
de la forma que el hombre y la mujer manejan situaciones, emociones, personas, trabajos, proyectos, son muy diferentes. Un ejemplo que nos dieron, una mujer ejecutiva le da a su asistente masculino varias tareas o varios proyectos para que haga. Y el asistente masculino se siente un poquito como overwhelmed y ella quiere que todo se haga así, ya. Así es como la dinámica de la mujer ejecutiva con un asistente masculino. Un hombre ejecutivo con una asistente femenina le da a su asistente una tarea por hora, una a la vez. Y la asistente femenina se aburre porque no está siendo challenged mentally. So, eso es una historia que de pronto la gente no va a entender, o de pronto ahí mismo dicen, oh sí, eso me pasa a mí. Pero cuando uno empieza a aprenderla, cómo aprendemos, cuando empezamos a entender cómo aprendemos y cómo las otras personas aprenden y cómo las otras personas piensan sobre las cosas, uno empieza a tomar mejores decisiones cuando uno empieza a ver todos los lados. Me gustó mucho ese ejemplo. Y bueno, te dije anteriormente pues a la entrevista que me ha sorprendido mucho tu hoja de vida. Muchos trabajos en diferentes compañías, mucha responsabilidad también. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de tu carrera? ¿Cuál ha sido esa lucha constante que has tenido? Para mí, yo pienso que he sido yo misma. Porque me pongo a pensar en todos los proyectos que he tenido, los trabajos que he tenido, cosas las más difíciles que he pasado, y al final del día no es el trabajo y no son esas cosas, ni siquiera es la otra gente, que uno muchas veces piensa, son las otras personas que hacen las cosas más difíciles, pero yo pienso que he sido yo misma, cuando yo misma me pongo limitaciones, cuando yo misma me meto en mis miedos, cuando yo misma me creo mi propia historia. Eso ha sido lo más difícil, porque cuando uno aprende a quitar las barreras mentales, uno ya se da cuenta que, wow, el mundo está en mis manos y yo puedo hacer lo que yo quiera y yo puedo hacer todo. So, yo pienso que esa ha sido como mi batalla, he sido yo misma. Y cuando ya enfrento mis miedos, I'm unstoppable. ¿Y qué consejo podrías darle a la Joanna que estaba empezando a hacer el internship? ¿Qué consejo podrías darle a esa joven con muchas ganas de salir adelante? ¿Qué podrías decirle? ¿Qué le diría a la joven Joanna? Estoy muy orgullosa de las decisiones que tomó temprano en su carrera. Y le diría que good job, pero a la misma vez le diría que don't be afraid to have a voice, don't be afraid to speak your mind, don't be afraid to think extremely big, y que no le tenga miedo a nada. Y cuando pienso en mi joven, yo digo, pero yo no le tenía miedo a nada, pero sí le tenía miedo a algo. Be fearless. Y hablando de miedos, me imagino que derrumbaste muchos miedos al dar el salto y abrir tu propia compañía. Cuéntanos sobre Two Goats. Sí, pues mi esposo fue el que empezó la empresa en Inglaterra, y yo en ese tiempo estaba trabajando en Viacom, y él y yo hacíamos cosas parecidas. Yo en Viacom estaba encargada de un departamento que usábamos tecnologías nuevas y emergentes como virtual reality y augmented reality para transformar el futuro de content consumption. Cómo la gente va cómo la gente va a ver un show o ver algo, un contenido, y cómo las tecnologías van a cambiar la experiencia de lo que es ver televisión. O sea, podemos ver hoy en día cómo ha cambiado de hace 10 años, hace 5 años. Entonces, y mi esposo en la empresa se enfocaba más que todo en virtual reality, pero experiencias más branded,
para agencias y para marcas grandes. Entonces, cuando él y yo decidimos como seguir en este path juntos, combinamos todo lo que sabíamos y lo que habíamos hecho y empezamos a hacerlo juntos y fue muy chévere. Pero Two Goats ya decimos que es un Creative Technology Studio. Yo ya siempre he sido una productora ejecutiva, pero ya me identifico más como un Creative Technologist y mi pasión es siempre estar ahí como en la intersección de la creatividad, la tecnología y las experiencias de cómo consumimos contenidos y cómo contamos historias. Entonces eso es lo que hace Two Goats. Usamos nuevas tecnologías para contar historias y para traer historias al mundo. Súper, felicitaciones por esa compañía. Y ahora, para finalizar, ¿qué consejo podrías darle a las jóvenes, a las jovencitas que están viendo esta entrevista y que quisieran seguir tus pasos? Edúquense, lean libros, aprendan de ustedes mismas, identifiquen las barreras que las están limitando, que de pronto, o sea, esas historias que nos contamos de que no soy suficiente, no soy suficientemente inteligente, no soy buena en esto, en lo otro, en tal y tal, identifiquen eso y después elimínenlo. Don't be afraid to speak your mind. Pero número uno, edúquense y prepárense. Es tan importante eso, porque estamos compitiendo en un mundo donde mucha gente ya tiene diplomas, tiene grados. Hoy en día en los trabajos exigen más. Estamos viviendo en un mundo que es completamente digitizado. Estamos viviendo en un mundo que va a ser guiado por robots. Es una realidad. Nosotros mismos los estamos creando. Entonces, por eso, yo siempre me siento como que estoy en el futuro. Entonces, eso les digo, que se preparen, no cierren los ojos, piensen muy, muy grande, no tengan miedo de nada y sigan para adelante. Y siempre con bondad y con gratitude and kindness. No se les olvide eso, porque es muy importante. Johanna, felicitaciones por tu compañía, por toda tu trayectoria también, y gracias por esos consejos. Esperamos tenerte de nuevo aquí en Latin Glam con nosotras. Gracias a ustedes, espero seguir viendo este show que están haciendo, me fascina.